Marcelo Gullo, muy buenos días para ti, buenas tardes para mí. Tú desde Argentina y yo desde un lugar de España, desde comillas, en Cantabria. No puedes hacer idea la ilusión que me hace hablar contigo de este tema que para mí ha sido una pasión por mi parte, el tema de América, no sé si llamarle o no llamarle conquista de América, todo lo que supuso América, la hispanidad. Fantástico, ¿no? Fantástico. ¿Qué tal estás, Marcelo? Mira, muy bien. Yo estoy ahora en la ciudad de Rosario, al lado del río Paraná. Estamos casi en primavera, pero esto como un verano porque hace 37 grados. Así que Caramba. hace un calorcito al lado del río Paraná. Y estoy en este rincón del río Paraná a 400 kilómetros de Buenos Aires, 300 y pico. Este rincón que yo llamo un rincón de la América Española, un rincón de la América Española, porque en realidad no hubo conquista de América. Yo propongo un cambio copernicano. No hay conquista de América. Lo que hubo fue una liberación de América, porque si uno ve lo que era América antes que España llegara a América, si lo ve realmente, no con la mitología negro legendaria, no con la leyenda creada por los negros legendarios, que no son otra cosa que súbditos culturales del imperialismo anglosajón, ve lo que era América. ¿Qué era América? América era un infierno. El 80% de la población que vivía en lo que hoy es Hispanoamérica estaba sometida a un maltrato brutal, a una explotación brutal por parte de imperialismo, como era el imperialismo azteca, como era el imperialismo inca, o sometidas a la antropofagia, como en Colombia, por ejemplo, la nación chicha sometida a la antropofagia de los pijaos, que los cazaban para comérselos. Yo siempre digo que si en México tuviesen que, cuando desembarca Cortés, cuando desembarca Cortés, hubiesen hecho un plebiscito popular entre Cortés y Montezuma, ganaba Cortés por el 90% de los votos, porque no lo hubiese votado a Montezuma ni su mujer, porque los aztecas, la clase dirigente azteca, explotaba a sus propias mujeres y las maltrataba. Si hubiese ganado Cortés por el 99% de los votos, porque realmente se produce una liberación, se entiende, de América. Esto no quiere decir que era el paraíso después, porque el paraíso en la tierra no puede existir. No vamos a pretender que España construyese teniendo un paraíso en Hispanoamérica con el Estado benefactor de seguridad social. No, 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 no. Eso, si tardó la humanidad para hacerla 200 años, ¿no es cierto?, o 300, no vamos a pretender que España lo hiciese en un día en América. Pero realmente no hay conquista. Lo que hay es liberación de América, liberación de la antropofagia, liberación del imperialismo antropófago de los aztecas, liberación del imperialismo embrutecedor de los incas. Y la prueba de esto, me dicen, profesor, ¿cuál es la prueba de esto? Mira, te digo a los chicos en clase yo, la prueba es muy sencilla. Vos sentate a pensar, a ver, si te sentás a pensar sin prejuicios. Es posible que 200 tipos miserables, está como eran, que desembarcan en México, dominasen a un imperio que tenía un ejército entrenado de 200.000 hombres que conocen el terreno, porque cuando Cortés desembarca no hay GPS, no hay, ya a ver las montañas que hay, no saben dónde están. Tienen un ejército enfrente de 200.000 hombres. Profesor, me dicen, pero tenían arma de fuego. Pero hijo, eran arcabuces. Entre un arcabuz para cargarlo y la segunda carga ya me mataron a piedrazos, con solo piedra me matan. No, profesor, pero tenían caballos. Los caballos lo asustaron. 4 días lo asustaron, porque al cuarto día agarraron un caballo, lo abrieron, ¿verdad? Dijeron, esto no es nada, este es un animalito como el otro. No, no, profesor, pero se creían que los españoles eran dioses. Hijo, 4 días hasta que lo vieron sangrar y dijeron, estos no son dioses, estos son tipos como nosotros, nada más que barbudos. Entonces, ¿cómo es posible entonces, me preguntan los alumnos, que conquistaran ese imperio azteca, que en realidad fue imperialismo? Muy sencillo, porque Cortés lo único que dijo, lo único que tuvo que decir a los pueblos oprimidos por los aztecas, a los tlaxcaltecas, a los totonecas, porque en realidad había en Mesoamérica, no se llamaba México, Mesoamérica, una nación opresora y decenas de naciones oprimidas. Muchachos, marchemos juntos contra el imperialismo antropófago de los aztecas, porque conmigo van a vivir mejor, por una sola razón: se van a acabar los sacrificios humanos. Entonces me dice, profesor, pero está comprobado lo de los sacrificios humanos.
Mire, hijo, ¿cómo no va a estar comprobado? Si cada vez que en México, aunque el gobierno lo oculta, quieren reparar la catedral o hacer una línea de metro nueva, encuentran paredes gigantescas, está, pero no construida con ladrillo, como se construyen las paredes, sino que en vez de ladrillo hay cráneos humanos, porque Presco decía que los aztecas mataban 20.000 personas por año para comérselas, pero el mismo Presco, que es un hombre que escribe a favor de los aztecas, norteamericano, dice, pero no me atrevo a decir que la cifra de 150.000 muertos por año sea falsa. Entonces, ¿delante de qué estamos? Del imperialismo más feroz que ha existido en la historia de la humanidad, que era el imperialismo de antropófagos aztecas. Y si nos vamos a Colombia, ¿delante de qué estamos? De una tribu, como eran los pijaos, de la mayor agresividad que ha existido en la tierra, que estaba a punto de exterminar a los chichas. Por eso a mí me causa gracia cuando cada 12 de octubre veo desfilar en las calles de Bogotá a una chica chipcha, al lado se entiende de un pijao, en contra de España, en contra de Colón, en contra se entiende de todo, y hay que decirle, pero mi hija, ¿no te das cuenta que está desfilando al lado de aquello que te hubiesen comido? Si no hubiese llegado a España, no existiría, porque la nación chicha estaba a punto de ser exterminada, porque los chichas se comían, perdón, los pijaos se comían más chichas que la capacidad de reproducción. Entonces acá estamos delante de una tergiversación gigantesca. Por eso yo, Joaquín, prefiero hablar en un cambio copernicano de liberación de América, y no es esto inexacto ni exagerado, y no de conquista de América, liberación de América. Muy bien, Marcelo. Bueno, nos hemos lanzado de lleno, como eres tú, que te sobra pasión y conocimiento, ¿no? Y nos hemos lanzado de lleno a todo, pero quería introducirte mínimamente, ¿no? Decir que, abramos un paréntesis, ¿no? Que eres doctor en políticas por la Universidad del Salvador, magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Ginebra, graduado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid, y eres profesor en varias universidades y consultor en instituciones. Quería decir esto porque esto no viene de lo que tú dices de una pura afición, sino más bien de una profesión y de una persona estudiosa que además de eso es comunicador. Oye, Marcelo, has estado por aquí unos meses en España. Todos los días, me consta que todos los días dabas o tenías una conferencia o tenías una cena con gente relevante para hablar de esto. Los vídeos de tus presentaciones son de 20.000 visualizaciones, 30.000, 40.000. Hay una de 580.000. Marcelo, esto no lo ha hecho nadie. ¿Tú eres consciente de la que estás montando en España después de tu libro Madre Patria y nada por lo que pedir perdón? ¿Eres consciente de la que se está montando? Mira, la autoconciencia es una de las cosas más difíciles que se puede lograr. A tener autoconciencia de lo que uno hace es muy difícil. Pero yo tampoco quiero tenerla, no quiero tener conciencia de eso. ¿Por qué? Porque yo sirvo a una causa que es la causa de la verdad. Y cuando uno empieza a tener autoconciencia y cree que tiene éxito, la tentación de la soberbia siempre es muy grande, y la soberbia derriba a los reyes y hace perder a los ejércitos. Yo prefiero ni siquiera mirar cuántas personas están. Yo voy, se entiende, y hago lo que tengo que hacer, porque, mira, es decir, a mí esto me ha costado muchísimo. No solo que me costó estudiar, porque, bueno, estudiar, para escribir hay que estudiar, salvo que uno escriba tonterías. El libro Madre Patria me costó 20 años escribirlo, ¿está? Si vos te fijás las citas, hay citas de periódicos que yo hago, de artículos del año 1982. Yo vengo acumulando material, recolectando material, investigando desde 1982. No me refiero a eso, porque bueno, cada uno hace lo que se le da la gana. A mí me gustaba, así que no me hizo ningún sacrificio esto. Pero me costó porque implica enfrentar a una dictadura de lo políticamente correcto. Esa dictadura de lo políticamente correcto, que tiene varias patas, varias aristas, una de ellas es la leyenda negra de la conquista española de América. Y yo, ¿por qué la enfrento? Bueno, muy sencillo. Punto número uno, porque a mí no me gustan las injusticias. Y lo que se ha cometido con España es una injusticia. Punto número dos, porque solo la verdad nos hace libre. Punto número tres,
¿verdad? Si estas dos cosas serían del deber, es decir, el deber que yo siento, hay una cuestión de orden práctico, política, que parece que los españoles, la clase dirigente española, o por lo menos una parte importante de ella, no parece haberse dado cuenta. Es decir, admitir la leyenda negra condujo a la formación de los nacionalismos periféricos españoles, ¿está? Y conduce a la fragmentación territorial de España y de Hispanoamérica. ¿Por qué? Muy sencillo. El nacionalismo periférico catalán, nacionalismo loco, que no tiene nada que ver con la justa reivindicación, se entiende que cada uno habla la lengua de su corazón. Mi papá era siciliano, ¿no es cierto? Mi abuelo materno lombardo, ambos hablaban italiano, uno lombardo y otro siciliano en lengua de su corazón, pero ninguno quería romper, se entiende, la unidad italiana. El nacionalismo loco, está catalán, el loco, ¿está? ¿Qué dice? Dice, así como España fue a América a conquistar, matar, robar, asesinar, lo mismo hizo en Cataluña. Y por otra parte, ¿no es cierto?, el nacionalismo loco, el indigenismo fundamentalista loco, de los que hay, se entiende que recorre la América española como un reguero de pólvora, como una fiebre tropical, dice, había un paraíso antes de la llegada de España a América, claro, paraíso donde la gente se comía unos a otros, había un paraíso y hay que volver a las lenguas primitivas, hay que restaurar las naciones indígenas, es decir, hacer un Estado plurinacional. Y un Estado plurinacional es siempre la antesala de la fragmentación territorial. Esto es una máxima de la ciencia política. Yo lamento mucho que los dirigentes españoles hayan estado tan mal formados en ciencia política y en historia, porque de haber estado bien formados hubiesen sabido que declarar un Estado plurinacional es siempre, históricamente, no hay ningún caso, salvo Suiza, que todo el mundo tenía interés que siga existiendo, porque ahí quien perdía es donde ponía la plata, el dinero, el Estado plurinacional es siempre la antesala de la fragmentación territorial. Y entonces, al asumir la leyenda negra de uno y de otro lado del Atlántico, ¿hacia qué caminamos? Hacia la fragmentación territorial de España. Hoy hay profesores en España, hay uno muy famoso, para mí no son profesores, son militantes políticos disfrazados, se entiende, de profesores. Lamento que a muchos le den condecoración al Estado español. Militantes políticos disfrazados de profesores, algunos son uno de ellos es el sumo sacerdote de la Universidad Complutense, otro de Barcelona, ¿no es cierto?, que en realidad odian a España. Ellos lo que quisieran es ver a España reducida, se entiende, a Madrid. Ellos desean una Cataluña independiente, una Andalucía independiente, desean destruir España, esta es la verdad. Y engañan a los jóvenes, los engañan con una falsa historia. Nunca he visto un país donde los jóvenes estén tan manipulados por profesores que son militantes políticos. Y por eso yo dije, bueno, tengo un deber, pero aparte de un deber, está que un deber ser, que eso es una cosa mía con mi conciencia. Acá, muchachos, hay que avivarse, hay un problema de orden político. O se avivan, y nos avivamos todos de lo que está pasando, que hay personas que son militantes políticos disfrazadas de investigadores y profesores que trabajan para la desunión, que trabajan para fragmentarnos, o nos damos cuenta de esto, o terminaremos siendo fragmentos anónimos del mercado mundial. Pero resulta que estas personas que son lo que hoy controla el 80% de la educación en España y en Hispanoamérica, cuando uno se atreve a levantar la voz, ellos lo expulsan del mundo académico porque ellos son los sumos sacerdotes de esta nueva religión, que es la religión negro legendaria. Y entonces, bueno, uno sufre las consecuencias, ¿no? Yo he sido, se entiende, de a poco apartado del mundo académico porque se atreve a desafiar a lo políticamente correcto, que es una especie de Gestapo mejor hecha, una especie de KGB mejor hecha, porque es sutil, es apartado y se entiende, descartado, ¿no? Entonces, bueno, pero hay que decir la verdad, porque es un deber, pero aparte porque no podemos ser tontos. Esto va camino a la fragmentación territorial de España y a la fragmentación territorial de la República Hispanoamericana. Habrá una república mapuche o dos en Chile, 4 repúblicas en el Perú, 18 en Bolivia, y seremos fragmentos anónimos del mercado mundial, insignificantes, se entiende, desde el punto de vista político. Sí, fíjate, Marcelo, hay algo que para mí es interesante y que está detrás del éxito tremendo que estás teniendo tú con tus conferencias y con tus 2 libros sobre este tema, porque has escrito muchos. Vamos a ver, yo ya tengo una edad, amigo, y hace, yo te diría que unos 30 años,
en España, alguien que llevaba una bandera, yo soy navarro, de Pamplona, alguien que llevara, si yo hace 30 años en Pamplona me hubiera puesto una bandera de España, hubieran dicho, este es facha, este es extrema derecha, este es guerrillero y Cristo Rey. ¿Eh? Bien, eso ha ido evolucionando afortunadamente, ¿no? Y ahora se pueden contar muchas causas. Es cierto que el franquismo no ayudó mucho, pues se adueñó de los signos nacionales, de las banderas, etcétera, ¿no? Pero bueno, y hay causas más profundas que esa, ¿no? Y más antiguas también. Pero bueno, el caso es que eso sucedía así y no cabe duda que se está produciendo un movimiento que reacciona contra eso, que reacciona contra los nacionalismos y que ahora pues llevar una bandera de España, bueno, pues no te digo que sea algo como en cualquier otro país, porque aquí es complicado ser muy diferente, ¿no? A mí me preocupa mucho ser muy diferente, ¿no? Spain is different, ¿no? Mire, yo tampoco quiero ser muy diferente, ¿no? Prefiero ser un poco como los mejores y ahí estoy bien, ¿no? Entonces, es muy diferente que el hecho de que un suizo que lleve una bandera suiza pues sea de extrema derecha, extrema derecha. Eso es ridículo, ¿no? En España sucede eso, pero sí es cierto que hay una reacción y que eso se está curando gradualmente y por eso personas como tú, en su momento Elvira Roca, por ejemplo, te pongo ejemplo, amiga tuya, todo eso, pues la gente va recuperando y diga, ¿por qué no puedo llevar una bandera de España? ¿Por qué no puedo llevar una bandera de España en un jersey? Y eso no te quiero decir que ahora no tenga ninguna implicación política, pero desde luego no se asocia con la extrema derecha, en todo caso con un gobierno, con ideologías más de derechas. Y tú, cuando yo te escuché en la Fundación del Pino, en cuanto yo te escuché, yo ya había leído Madre Patria, cuando yo te escuché pensé, y voy a utilizar esta palabra que está ahora de moda, que tú eras el perfecto acelerador de ese proceso. Ahora se habla de aceleradores en el emprendimiento, aceleradoras, acelerador de ese movimiento, de ese proceso de ir a la normalidad. O sea, ir a lo que es lógico, ¿no? A que los signos de España son de España, no de España de derechas ni de España de izquierdas. Y en ese sentido, y ahí es donde yo, amigo Marcelo, te pongo los 580.000 visualizaciones que para mí sí tienen mucha importancia, aunque yo celebro tu humildad y porque la soberbia, ¿verdad? Eso nos hace tontos. Oye, te quiero preguntar una cosa. Eh, ¿Qué supuso para el mundo esa que tú llamas liberación, el llegar a América? ¿Qué supuso eso para la sociedad de entonces, para el mundo? ¿Qué supuso eso hace 500 años? Mire, supuso un cambio copernicano, ¿no es cierto? Un cambio copernicano absoluto, porque de ahí podemos hablar del mundo. Es decir, había un continente desconocido. Es cierto que otros habían llegado a América antes que España. Entonces dicen, pero entonces España no descubrió América. No, mire, yo siempre digo en clase, hijo, vamos a ir por parte de cucharada, ¿no es cierto? ¿No? América descubre a España. Mira, te lo voy a graficar como siempre hago en clase, ¿no? Mira, esta es una tacita, estaba tomando café, porque yo soy noctámbulo, me despierto tarde. Fíjate, tapo la tacita, como un mago, ¿no? Tapo la tacita. ¿Se ve bien la tacita? Ahora no se ve más, ¿no? No. ¿La ves? Bien. Si yo levanto un pedacito, este de acá, este costado, y la vuelvo a cubrir, veo una partecita, y otro viene y levanta de acá, la ve y la vuelve a cubrir. ¿He descubierto la taza? No. ¿Cuándo descubro la taza? Cuando hago esto. Cuando le saco su velo y la doy a conocer al mundo. Los vikingos habían llegado antes. Es posible que hasta los fenicios hubiesen llegado. Es posible, pero no descubrieron América porque no la desvelaron, no mostraron América al mundo. España descubre América. Se produce la incorporación de América a la historia universal. Es el encuentro más fabuloso que ha conocido la historia y a partir de ese momento España cambia al mundo. Cambia el mundo, es un cambio copernicano, cambia el mundo. Y se produce un proceso, ¿no es cierto?, civilizatorio extraordinario. España va a crear en América 33 universidades,
33 universidades. En 40 años se van a crear 40 ciudades, ¿verdad?, que son ciudades más modernas que la que había en España. Todas las grandes ciudades de Hispanoamérica hoy, que tenían una urbanización de vanguardia en el mundo, porque se hacían siguiendo o retomando una idea romana que era el tablero de ajedrez o el tablero, el damero, ¿está? Para que circulase el aire, para que hubiese posibilidad de que las aguas servidas fluyan y se vayan de la ciudad. Es decir, hay un proceso extraordinario, ¿no es cierto?, que hoy llamaríamos, no se llamaba así en esa época, de desarrollo económico. Es decir, jamás el mundo vio un proceso de una región que pase del subdesarrollo al desarrollo. Pero esto no sería nada si no fuese que España no va ahí a robar, saquear e irse, sino que España llega para fundirse en América, ¿está? Y se mestiza en América, se mestiza en América. Es decir, es un caso único en la historia de la humanidad. No lo hizo ni Inglaterra, no lo hizo, se entiende, ni Francia, no lo hizo Bélgica, por supuesto, ni Alemania, no lo hizo nadie. España va ahí, ¿está?, se encuentra con ese mundo, y hay una figura central de la historia española, que yo lamento que no lo sea, que es la reina Isabel la Católica, ¿no es cierto?, que es la que le da impronta a ese proceso de encuentro con América, a ese proceso de descubrimiento de América. Porque Isabel, que intuye, porque Isabel no ve América, intuye que va a ser América, hasta no sabe todavía qué es ese mundo nuevo, dice: señores, los habitantes de ese mundo nuevo no serán esclavos, serán súbditos de Castilla. Y esos territorios no serán colonias, sino que serán reinos, reinos en igualdad de condiciones que el reino de Castilla, que el reino de Aragón. Es decir, hay ahí una impronta de Isabel, ¿no es cierto?, fantástica, una impronta extraordinaria, que hizo que España fuese, en este caso sí, distinta y diferente, porque la ley del momento, la costumbre del momento, era que el que ganaba una guerra tomaba a los otros como esclavos. Y esto hasta estaba santificado por el Papa, que él se lo había permitido a los portugueses, por eso los portugueses se comportaban de manera distinta. En cambio, Isabel dice: no, no, de ninguna manera. Esos hombres no serán esclavos. Esas tierras no serán colonias. Y esa impronta de Isabel fue tan grande, que es su gran testamento político, que la siguen todos los reyes de España. Ningún rey de España jamás se apartó un ápice del testamento de Isabel. Y eso sí hizo que España fuese distinta. Porque ¿qué pasó entonces? No es que hubo España y hubo colonia, hubo una sola España. Una España, esta que iba de los Pirineos a Filipinas, y una España que iba de California o casi Alaska a Tierra del Fuego, porque todos éramos españoles, españoles americanos y españoles, se entiende, peninsulares, a tal punto que aún los que van a después querer la independencia, y el primero de ellos, un jesuita, Guzmán y Vizcardo, un jesuita nacido en la ciudad de Arequipa, en Perú, en el sur del Perú, ¿qué dice Guzmán y Vizcardo? Dice en su carta, donde proclama la independencia o pretende proclamar la independencia, carta a los españoles americanos. Todos éramos españoles. Entonces, la llegada a América, ¿no es cierto?, la liberación de América, supuso la creación, como nunca había pasado en la historia de la humanidad, como nunca, de un pueblo bicontinental gigantesco, de una civilización bicontinental gigantesca, con valores, con creencias, con lengua común, pero respetando las lenguas también autóctonas, porque es España la que toma la lengua quechua y la lengua nahuatl, ¿está?, la lengua nahuatl de los aztecas y la quechua de los incas, y dice: bueno, dicen los frailes, los sacerdotes, vamos ahora a enseñarle a escribir en su propia lengua, vamos a crear una gramática para su lengua, y en las universidades, en estas 30 y pico universidades, se enseñaba latín, porque era la lengua de la ciencia, español, y se enseñaba en algunas nahuatl y en otra quechua. Pero aparte de las 33 universidades, se llenó América de hospitales, hospitales gratuitos, cuya sanidad era extraordinaria. Entonces, este fenómeno fue un fenómeno único en la historia de la humanidad y supuso, se entiende, un cambio copernicano. Es decir, España cambia el mundo, cambia el mundo. El mundo jamás volverá a ser el mismo desde que España llega a América. Cambia el mundo y cambia el pensamiento, ¿no? Porque fíjate que
Yo tengo aquí varias citas muy impresionantes, ¿no? Sobre lo que supuso eso, ¿no? Luis Vives, ¿no? Dice, el mundo ya lo conocemos y es abierto y cerrado. Abierto porque tenemos la posibilidad de conocer todo y cerrado porque ya conocemos toda la orbe, ¿no? Lope de Gómara dice en su momento, ¿no? Lo mejor, la llegada a América supone lo mejor después de la creación de Dios y la encarnación de Cristo. El abate Rainal dice, ha habido dos grandes hitos en la humanidad, en su momento también estamos hablando de 1500, que son la llegada a América de Castilla, de España, y el doblar el Cabo de Buena Esperanza que había permitido llegar a Asia, ¿eh? Porque no estaba el canal de Suez. Adam Smith dijo lo mismo. Adam Smith dijo, hasta ahora los dos grandes hitos de la humanidad son eso, doblar el Cabo de Buena Esperanza y poder llegar a Asia y la llegada a América, con lo cual ya habíamos cerrado el mundo. Y en el punto de vista del pensamiento, Tomás Moro se basó, Rousseau en 1700 y pico, ¿eh? ¿Eh? Cuando ya habla del ser humano que por naturaleza es bueno y es la sociedad la que le convierte poco menos que un monstruo y por eso se necesita el contrato social, ya se basa en la idea esa del buen salvaje, ¿no? El Emilio de Rousseau. Es decir, que el impacto, como dices tú, un giro copernicano en la historia de la humanidad. Oye, pues esto es bueno que los españoles lo digamos, que lo diga yo está bien, pero que lo diga, como dices tú, que te he oído muchas veces, un argentino con ascendentes italianos, pues no cabe duda que vale más y de ahí el impacto que está teniendo todo. Hoy has sacado un tema, el tema de Isabel la Católica, y lo has dicho, y todos los reyes. Sería bueno que habláramos un poco, si te parece, de lo que hizo el emperador Carlos V. ¿Eh? El emperador Carlos V, en un momento, el Consejo de Indias, detrás de la anulación de una bula papal, resulta que empieza a dudar de la legitimación de la conquista, le llamaban así. Entonces incluso le plantea al emperador la posibilidad de un problema de conciencia, habida cuenta de lo que podía estar pasando. Ya no está legitimada o se plantea la posibilidad de que no esté legitimada la llegada a América, la conquista de América en esos términos. Y entonces el emperador hace algo otra vez sin igual. No ha existido en ningún caso, en ningún imperio, que una conquista separa la conquista y se congrega en lo que se llamó luego la controversia de Valladolid, en la Junta de Valladolid, en el Colegio de San Gregorio de Valladolid, a las mentes, teólogos, filósofos, sabios más importantes de la época, alguno menos sabio, y yo sé que alguno no te gusta mucho, y de eso también vamos a hablar, para discutir realmente quién era ese otro que nos hemos encontrado, ¿no? Porque claro, el mundo conocido era el mundo civilizado, era Europa, se había comerciado con África y se conocía algo de la costa y se conocía también, se tenía noticia de Asia porque se había doblado el Cabo de Buena Esperanza. Pero de repente llega algo inesperado, un giro copernicano que dices tú, y bueno, y estos seres que son similares a mí, ¿qué son? ¿Son humanos? ¿No son humanos? ¿Son súbditos? Y ahí Isabel la Católica dice, sí, son súbditos. Pero luego diga, Carlos V, y cuando cambia la bula papal, dice, bueno, yo paro esto de momento y ahora vamos a estudiar esto en la Junta de Valladolid, y ahí es donde entra una serie de personajes. Uno es Ginés, el más conocido, que defiende algo, y el otro es tu amigo Bartolomé de las Casas. ¿Por qué no hablas esto un poco? Hablamos de esto un poco. Pero es inaudito que se pare la conquista. Sí, Yo sí, creo sí. que la conquista del norte de América, vamos, del norte de América, de lo que no era Mesoamérica, esa no se paró. Ahí, Mira, eso también hablaremos. vos nombraste otro de los grandes personajes de la historia española,
¿no es cierto?, que es Carlos I de España o Carlos V de Alemania. Más conocido como Carlos V, en realidad deberíamos llamarlo Carlos I, ¿no? Pero bueno, la mayoría de las veces lo llamamos Carlos V. Porque era emperador, como Carlos V Era era emperador, emperador, pero como Carlos I era rey. sí, es después emperador, pero primero es rey. Sí, Y bueno, hay que decir, ¿no es cierto?, a empezar todo por el principio. Carlos no era español. Carlos, entiende, había nacido fuera de España, ¿no es cierto? No hablaba ni siquiera español. Y Carlos había sido educado en los principios de la caballería. Carlos era un caballero, sí, pero un caballero en el sentido medieval. Es decir, un joven educado para defender el bien, defender el bien, para buscar la belleza, está y siempre estar del lado de la verdad y de los más débiles. Era un caballero. Y él conocía a otros caballeros, claro, porque había caballeros en toda Europa, ¿está? Y él conocía a otros nobles como él que eran caballeros. Pero cuando Carlos llega a España, él se cae de traste. Se cae de traste porque encuentra que eso que él era, lo era todo el pueblo español. El pueblo español era un pueblo de caballeros. Lo que en Europa era la excepción, en España era la regla. Si desde, se entiende, un herrero hasta un noble, desde un campesino a un burgués, todos eran caballeros en este sentido. Todos estaban dispuestos a dar la vida por un ideal, la vida por los principios, y estaban dispuestos a defender el bien, la verdad y la belleza. Y ahí Carlos queda asombrado, ¿está? Él se enamora de España, él se hace español. Hay una anécdota, una leyenda que no es cierta, pero si no es cierta, como dicen los españoles, los italianos, si no nevero ven trovata, ¿está? Si no nevero ven trovata, cuando dicen, emperador, ¿usted qué lengua habla? Bueno, dice, yo hablo muchas lenguas, dice. Bueno, pero ¿qué habla? Y depende, dice, depende, dice, cuando quiero hacer comercio hablo en inglés. Y después, bueno, dice, cuando quiero hacer poesía hablo en italiano. Y cuando quiero hacer tal cosa en francés. Bueno, emperador, ¿usted cuándo habla español? No, no, español hablo cuando hablo con Dios. Es decir, él asume, se entiende, el español, es decir, la españolidad, que se hace, se entiende, un español, pero un español universal, un español universal, ¿está? ¿Y a qué es equivalente? ¿No es cierto? Y esto es muy importante de marcarlo porque no se entiende nunca. ¿A qué es equivalente? Se entiende Carlos V, ¿está? Carlos V es equivalente históricamente, ¿no es cierto?, a ese gran rey español, español, ese gran rey francés, Franco, que fue Carlomagno, ¿está? Carlomagno, se entiende, y los francos, que después va a ser lo que llamamos Francia, ¿está? Donde no hay nadie que tenga, se entiende, ni en la izquierda ni en la derecha, vergüenza de usar una bandera francesa, porque cuando yo estaba con Alain Rouquier, hombres de izquierda, cuando se ponía el himno francés, Rouquier se paraba como un resorte, se ponía de pie como un resorte duro y se ponía la mano en el corazón y sacaba la bandera francesa, siendo un hombre de izquierda, porque allá a la izquierda y la derecha todos llevan la bandera francesa y todos se ponen la mano en el corazón cuando se canta el himno y se ponen de pie como un resorte. Este hombre, ¿no es cierto?, genial en la historia de la humanidad, que fue Carlomagno, va a crear lo que hoy nosotros llamamos Occidente. Lo crea Carlomagno. Es decir, sin Carlomagno nuestra historia sería distinta. Es Carlomagno, ¿no es cierto?, el que crea el Occidente, ¿no es cierto?, con los francos, al asumir, ¿no es cierto?, la herencia cristiana, la herencia griega y la herencia, se entiende, romana, las tres colinas. Al asumir las tres colinas, ¿se entiende, no? Y hacer la cristianización de lo que era Germania, es decir, de los pueblos bárbaros germanos, lo que hoy es Alemania, se crea eso que hoy llamamos Occidente, que antes se llamaba la cristiandad. ¿Está? Es decir, Carlomagno crea la cristiandad europea. Y es un hecho que cambia la historia, ¿está? Cambia la historia, porque ahí nace Europa. Pero, se entiende, equivalente a Carlos el Magno, se entiende, a Carlos Magno, equivalente a este personaje francés, ¿no es cierto?, es nuestro
Carlos V. ¿Por qué? Porque él va a crear, ¿no es cierto?, la cristiandad, está la cristiandad americana, la cristiandad americana. Es decir, si con Carlos Magno nace el occidente, se entiende, y nace el occidente europeo, con nuestro Carlos V, esa cristiandad se convierte en una cristiandad americana y nace, se entiende, el extremo occidente, decía Alain Rouquier, que era un hombre de izquierda, nace el extremo occidente. ¿Está? Y entonces esto es un hecho fabuloso, se entiende, fabuloso en la historia de la humanidad. Y esto, ¿no es cierto?, lo hace este hombre, rey de España, que se encuentra con un pueblo de caballeros que entendía perfectamente el testamento de Isabel. ¿Y por qué lo entendía? Porque este pueblo había luchado 700 años por su libertad. 700 años había luchado por su libertad. Y entonces cuando uno lucha por su libertad en una guerra, ¿está?, donde todos pueden ser muertos en un minuto, el caballero es igual al peón, el herrero igual al burgués, porque todos están en la misma ciudad, en el mismo frente de batalla. Si todos no se protegen y si todos no se quieren, los matan a todos. Eso creó una hermandad, creó una comunidad de principios y creó un ideal. Y un ideal que en ese momento es un ideal cristiano. Y entonces hay una conciencia de la justicia y la libertad. Porque nuestro occidente, que después se va a romper con la reforma protestante, nuestro occidente, a diferencia del otro occidente, es el occidente que se va a crear con la reforma, es un occidente que ama al mismo tiempo la justicia y la libertad y la justicia. El otro ama la libertad, pero no entiende la justicia. Y nosotros entendemos al mismo tiempo la lucha por la justicia y la lucha por la libertad. Amamos la libertad y la justicia. Y entonces, cuando Carlos V se encuentra con América, dice, bueno, señores, acá hay un problema de conciencia. ¿Tenemos derecho a estar en ese mundo nuevo o no? Y para él, pero no para él, para todo el pueblo español era un problema de conciencia, porque eran verdaderos hombres de conciencia. Esto es así. Porque habían sido formados 700 años en esta lucha por la libertad. Entonces, un pueblo que ha luchado por la libertad no quiere esclavizar a otro pueblo. Y entonces, ese pueblo que no quiere esclavizar a otro pueblo se plantea, ¿tenemos derecho o no? Paren todo, dice, paren todo, que esto tenemos que resolverlo, porque nosotros no queremos irnos al infierno. Él no quería ser infierno, y ningún español quería ser infierno, porque ellos creían esto. Y entonces ahí se discute, ¿está?, se analiza la situación. Hay algunos fascinerosos en esa discusión, mentirosos, se entiende, hipócritas, disfrazados de sacerdotes, pero prima la cordura. Dice, señores, lo que hay ahí es un infierno. ¿Y qué hacemos delante de ese infierno? Había dos posibilidades. La posibilidad que va a tomar el otro mundo, el mundo anglosajón, el otro occidente. El occidente partido por la mitad por la reforma. ¿Qué dice ese otro occidente? Bueno, dice, se entiende, porque así lo ha explicado primero Lutero y después Calvino, ¿no es cierto?, que lo perfecciona Lutero, porque Lutero no era un genio intelectual como Calvino. Dice, el pecado original ha dado muerte al hombre. El hombre está muerto. Entonces le preguntan a Calvino, ¿para qué vino Cristo? Para salvar a algunos, que somos nosotros. Y entonces cuando los anglosajones se encuentran con el continente americano, donde también reina el infierno, dice, ¿qué son estos? Hijos del demonio. Están muertos por el pecado original. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Si están muertos por el pecado original espiritualmente, matarlos físicamente, porque muertos ya están muertos. Como están muertos espiritualmente, no hay ningún problema en matarlos físicamente. Por eso el mejor indio es el indio muerto, dicen ellos. Lo dicen por una razón teológica. Lo que va a guiar la conquista inglesa en América del Norte es una razón teológica. Por eso deciden que el mejor indio es el indio muerto. Es perfectamente coherente con su teología. ¿Y qué dice España? ¿Qué dice Carlos V después de esta gran liberación? Señores, el pecado original, dice, se entiende España, dice el catolicismo español, no ha dado muerte al hombre, lo ha herido, pero no le ha dado muerte. Esos que están ahí se parecen más al diablo que a Jesús. Muchos de esos pueblos son pueblos endemoniados, pero son hermanos como nosotros. Como están heridos y no muertos, se pueden salvar, se puede salvar esta situación con la evangelización. Y por lo tanto, como el hombre no está herido, no está muerto y sino herido, se puede redimir por la evangelización. Entonces, no se plantea exterminar a los pueblos, sino redimirlo por la fe. Y entonces, cuando se llega a esta conclusión en España, es que se dice, entonces podemos estar en América.
¿Por qué? Porque nuestra función es esa. Es la misma función que había hecho Carlos el Magno, cuando se entiende cristianiza a los germanos. Nuestra función es la cristianización de estos pueblos. Y estos pueblos reciben esto, sería la gran pregunta, con alegría o con tristeza. Pero solamente los mentirosos, los hipócritas, pueden decir que lo recibían con tristeza. ¿Por qué? Lo reciben con alegría, le digo siempre, hijo, en mis clases a los alumnos. Porque imagínese usted que los aztecas se comían 20.000 personas los pueblos que dominaban, y ahora venía una religión que le decía que todos los hombres eran hermanos, hasta que nadie podía comerse a otro. Y entonces, con ese solo hecho, con el solo hecho de decir que ya se iba a terminar la antropofagia y el canibalismo, estos reciben el mensaje nuevo con alegría. ¿Cómo no lo van a recibir con alegría si antes la religión que había era una religión de opresión, una religión del terror? Y mira, hasta se podría comprobar que es una religión del terror, la religión que tenían los aztecas, la religión que tenían los incas, solamente analizando la artística, está analizando, se entiende, las pequeñas estatuas, los dibujos de los aztecas, donde toda su cosmovisión plasmada, se entiende, en la pintura y en la escultura, es una cosmovisión y es la expresión del terror. Es decir, son carabelas, son caras, se entiende, que expresan terror. ¿Por qué? Porque ellos querían sembrar con estas imágenes el terror en los pueblos que oprimían, para que estos pueblos no se rebelaran. ¿No? Y todo esto cambia. Después de esto, no va a haber en México una estética del terror, va a haber una estética de la alegría, porque los pueblos están alegres de haberse liberado de esa pesadilla que era, se entiende, esa religión que le exigía al hombre matar en un templo 20.000 personas por año, llevarlos a la cumbre de estas pirámides, y ahora a la gente le muestran estas pirámides como si fuesen algo bonito, pero me digo, no sean tan mentirosos. Mostrar las pirámides como algo bonito sería como mostrar, se entiende, los hornos en los cuales los nazis quemaban gente como algo bonito, porque en esas pirámides cada minuto se sacrificaba una persona para arrancarle el corazón, para partir sus cuerpos en pedazos y venderlos después como si fuesen pollos o cerdos. Esas pirámides eran pirámides macabras, no son expresión de una civilización del amor, sino que son expresión de una civilización del terror y del odio. Entonces, cuando Carlos V resuelve la cuestión y dice, señores, esta es nuestra función en la historia, esta es nuestra misión en la historia, porque para España, América no fue una empresa, América fue una misión de llevar a esas tierras el Evangelio. América nunca consideró, ni ningún rey español jamás la consideró así, que América fuese un botín, jamás. Si fuese un botín, no hubiesen nunca creado ciudades en el interior del continente, porque cuando uno considera un lugar un botín, lo que hace es crear ciudades en la costa para escaparse lo antes posible cuando se rebelen. Si fuese un botín, no crea 33 universidades, no crea hospitales, y no les dice en esas universidades, como teoría política, pedida que sea explicada así por el mismo rey de España, que el poder viene de Dios, pero Dios no le da el poder al rey. Los franceses decían lo mismo, el poder viene de Dios, Dios se lo da al rey, pero Luisito decía, el poder es mío, ¿eh? Y los reyes de España decían, no, el poder no es mío, el poder es del pueblo, el pueblo me lo da a mí para que yo gobierne como un padre, y si no gobierno como un padre, ¿qué pasa? El pueblo tiene derecho a sacarme. Eso se enseñaba en América. Y Maquiavelo diría, pero España estaba loca, ¿cómo iba a enseñar eso a los que eran colonos? Y que no eran colonos. En América, es decir, España nunca consideró a las personas de América como colonos, eran súbditos, en igualdad de condiciones, y se le enseñaba que el rey era rey siempre y cuando se comportase con un padre, y si no, lo podían echar. Entonces, ¿qué hubo? ¿Colonia? En América no hubo nunca colonia, América nunca fue colonia, América fue un reino en igualdad de condiciones que los otros reinos de España. Qué interesante todas las cosas que has dicho, que te las he escuchado muchas veces y que tantos españoles las escuchamos con mucho respeto y con mucho placer. ¿Eh? Y con mucho placer. Oye, sobre esta controversia de Valladolid, ¿no? Que has hablado y cómo unos y otros toman posición, hay un personaje que, simplificando mucho, ¿no? Que está Ginés de Sepúlveda, que debe ser el malo, que dice, bueno, estos señores que hemos encontrado, estos seres, son amentes, ¿no? De tal manera que reconocen la razón, pero no la poseen.
Es decir, pueden obedecer, pero no discernir. Claro, el primer paso para, en fin, utilizarlos, vamos a decir. Y entonces está la figura de Bartolomé de las Casas, que pasa a la historia como el que no dice, no, no, bueno, en todo caso serían, desde luego, humanos, por supuesto, súbditos de la corona, y en todo caso, en un periodo anterior de la razón, es decir, algo como niños. Luego también Vitoria también dice algo parecido, ¿no? Cera dúctil, etcétera, ¿no? Pero humanos en cualquier caso, ¿no? Entonces está como el bueno y el malo, ¿no? Pero yo te he oído hablar de Bartolomé de las Casas de una manera muy diferente a la que yo de manera muy simple estoy exponiendo. ¿Qué me dices de Bartolomé de las Casas? Bueno, que Dios obra el bien a veces a través de los malvados. Dios obra el bien a través de los malvados, a través de los hombres de mala voluntad. Porque Bartolomé de las Casas, que pasa por ser un santo y hay incluso un proceso de santificación, fue el mentiroso más grande de la historia. Pero Dios, se entiende, aún de los malvados saca el bien. ¿Está? Y en esa controversia, él ayudó a una cosa que Carlos no tenía ninguna duda, que no había tenido ninguna duda ni Fernando ni Isabel, y que no la va a tener Felipe II ni ningún rey de España, que todos eran seres humanos y súbditos. Entonces, en ese caso él ayuda, pero en ese caso ayuda, pero en realidad él es el gran mentiroso de la historia. Y esto yo no lo digo porque sí, lo digo porque si uno estudia profundamente la cuestión, va a ver, se entiende, un personaje que sí fue un santo, que sí conoció a los indios, que sí vivió con los indios, que sí aprendió la lengua de los indios, que fue Motolinía, así lo llamaban los indios, Fray Toribio de Benavente, un franciscano que se remangó las sotanas y se mezcló con los indios, y Fray Toribio le escribe una carta a Carlos V. Una carta a Carlos V no es una carta mía hacia tu persona, ¿no? Que es privada, una carta a mi mamá, a mi novia, a mi esposa. No, no, una carta al emperador. No es carta al emperador firmada, es como un documento. Uno no puede decir lo que se le ocurre porque está dirigida al emperador, no es que digo cualquier cosa. Y ahí Fray Toribio de Benavente dice algo que tenemos que ir a investigar a los archivos holandeses y belgas. Dice, señores, este hombre es un mercenario. ¿Qué quiere decir un mercenario? Que escribe por dinero. ¿Quién le paga? Nunca nadie se hizo esta pregunta. Porque todo el mundo da por, se entiende, hecho la buena intención de este hombre, ¿está? Que dice, ese franciscano que sí fue santo, Motolinía, se está disfrazado sacerdote, no celebra misa, no da la comunión, no bautiza. Y claro, los oyentes podrán preguntarse, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Mire, escúcheme, un médico cura gente, un periodista se entrevista, un profesor da clase, un bombero apaga incendio y un cura celebra misa, bautiza, es un cura, ¿qué quiere que yo le diga? Si no, no es cura. Y resulta que Fray Toribio dice, pero este hombre vive como un señorito en América, cobra un sueldo desorbitante, se hace traer vinos de Europa y la mejor ropa. Y dice algo más grave, jamás ha conocido un solo indio, no aprendió nunca la lengua de los indios, por lo tanto no puede comunicarse con ellos, no saben lo que opinan los indios, porque no habla su lengua, jamás se mezcló con ellos. ¿No? Es el gran mentiroso y farsante de la historia. Yo lo demuestro en mi libro, ¿no es cierto? En el último libro, Nada por lo que pedir perdón, donde continúo que es mi primer libro, ¿no es cierto? Este es Madre Patria, y la continuación de Madre Patria es Nada por lo que pedí perdón, que no lo tengo acá a mano, ahora lo he dejado por ahí. Donde Fray Toribio lo dice claramente, este hombre es un farsante, es un mentiroso, miente hasta cuando no era necesario. Él dice que hay tantos ríos en República Dominicana, en la isla, tan grandes como los de España, y cuando uno va, los ríos no existen, son ríos chiquitos en comparación, yo doy los caudales. Es decir, este hombre mentía hasta cuando no era necesario, pero fundamentalmente, si uno analiza su libro, que en realidad un hombre que no viene del catolicismo ni de la derecha, como Hernández Arregui, filósofo argentino que es marxista. Dice Hernández Arregui, cuando analiza el libro de las casas, esto no es un libro, dice Hernández Arregui, es un libelo.
pero no lo dice desde el catolicismo ni desde la derecha, lo dice del marxismo ortodoxo. Este es un libelo. Y otro historiador argentino, Jorge Abelardo Ramos, que provenía del marxismo troquista, dice: las potencias enemigas de España se lanzaron sobre el libro de las casas como las moscas a la miel. ¿Por qué? Porque él miente de forma absoluta, jamás, y esto es lo importante, porque esto los abogados que me escuchan lo van a entender, cuando yo hago una acusación, digo, se entiende, el señor Joaquín mató, se entiende, 100 personas. Bueno, ¿cuáles son esas 100 personas? ¿Dónde se produjo el hecho? Las mató en Barcelona, en el país, en Aragón, en Zaragoza. ¿Dónde las mató? ¿Pero qué día las mató? ¿A qué hora? ¿Está? Bueno, resulta que don Bartolo, cada vez que acusa y dice, se quemaron 100 niños, se mataron, nunca dice, primero, quién lo hizo, nunca. Había muy pocos españoles, y todo el mundo sabía cómo se llamaba. Pero nunca dice quién cometió el crimen. Pero tampoco dice dónde, ni tampoco dice cuándo, nunca. Solo dice generalidades. ¿Y por qué? Porque está mintiendo. Porque él sabe que no puede poner ni fecha, ni día, ni hora, ni nombre, porque si él pusiese un nombre, el otro lo acusaría de mentiroso y habría un juicio contra él. Y entonces él estaría en situación complicada. Bueno, has hablado, ¿no?, de cosas francamente interesantes, y ahora vamos a viajar 500 años más hacia acá y llegamos a nuestra actualidad. Eh, y sabiendo todo lo que tú sabes y de lo que has hablado y de historia, ¿tú cómo nos ves hoy a los españoles? ¿Qué dirías tú hoy de los españoles? Bueno, por un lado los veo muy mal, y por otro lado los veo muy bien, ¿no es cierto? Las dos cosas al mismo tiempo. Los veo muy mal porque, ¿no es cierto?, hay una hegemonía negro legendaria, una hegemonía sobre todo negro legendaria en las universidades, ¿está? Sobre todo en las universidades. Es curioso que yo he dado muchísimas charlas, conferencias, ¿no es cierto? Pero estas nunca se han producido en las universidades, salvo en mi primer viaje, donde estuve en 2 universidades de Madrid. Las universidades han hecho oídos sordos, es como si mi libro no existiese, ni madre patria, ni nada por lo que pedir perdón. Hay una hegemonía negro legendaria, y que hay una responsabilidad muy grande por parte de la clase dirigente española. Cuando hablo de la clase dirigente, de la élite de conducción española, me refiero a toda, desde la cabeza hasta abajo, desde la cabeza principal hasta los que ocupan, se entiende, los municipios, desde los que están en la cúpula de una empresa hasta los que son gerentes. Todos son parte de una élite porque tienen una responsabilidad. Y ahí muchas veces esta élite española no estuvo a la altura de la circunstancia de apoyar, ¿no es cierto?, las iniciativas y los combates contra esta dictadura de lo negro legendario que impone lo políticamente correcto. Y entonces ha dejado que este pensamiento negro legendario circule a sus anchas sin darse cuenta que se estaba suicidando. Pero también lo veo muy bien porque empieza a ver, como hiciste notar hace unos minutos, empieza a ver desde hace un tiempo una reacción hacia esto. Y entonces, esto lo veo muy bien. Si por un lado hubo una enorme pasividad, por el otro lado lo veo, y esto está muy mal, veo muy bien que comienza a haber, se entiende, ahora una reacción, porque hasta ahora, ¿no es cierto?, los españoles, ¿no está?, los españoles peninsulares, porque españoles somos todos, los españoles peninsulares, anestesiados por el confort, estaban como en la cubierta del Titanic, ¿no es cierto?, festejando con champán, no dándose cuenta que el buque, que el barco había chocado, se entiende, y ya estaba averiado y estaba entrando agua. ¿Está? Y entonces todos estaban en la cubierta festejando con música y champán, mientras que el barco se estaba llenando de agua. Hoy por lo menos algunos siguen festejando con el champán anestesiados por el confort, pero por lo menos hay algunos que se han dado cuenta que el barco ha chocado con el Titanic y que si no se arregla pronto esta avería por donde está entrando agua, el barco se hunde.
Entonces, por eso lo veo, por un lado, muy bien y por otro lado, muy mal y muy bien al mismo tiempo. Muy bien, Marcelo. Bueno, Marcelo, a mí me ha encantado esta conversación. Hemos hablado tú y yo varias veces. Has dado muchas charlas, las charlas están por ahí. Yo pienso que tú eres claramente, no lo dices tú, pero yo sí. eh, em, Eres un acelerador de un proceso que ya existe, que es la parte que tú ves buena de reacción ante estas cosas que están pasando en España, de ser un país en ese sentido normal, que yo digo, de estar orgulloso de su historia, tener una historia muy rica, y de estar orgulloso de su historia con sus cosas positivas y negativas, o objetivas, ¿no? Objetivas. Y en eso yo pienso que Marcelo Gullo es muy importante, y por eso, como tú sabes, y espero que no te enfades si lo cuento, eh, yo siempre te digo que donde tienes que vivir es en España, no para que estés 2 meses, sino donde tienes que estar es en España, dando conferencias, y desde aquí digo que las universidades espabilen y las fundaciones para ficharte, y en eso estamos, ya por eso vamos. Y antes de cerrar, antes y de esta cuña publicitaria que acabo de soltar, antes de cerrar voy a hacer un resumen súper rápido de muchas ideas que has dado, bueno, un poco para que la gente pues recoja un poco esto. Antes que Sí, hagas el resumen, sí. esta charla entre los dos no te va a salir gratis, Joaquín, ¿eh? Vas a tener que invitarme una buena comida, se entiende, en España es gratis, no te va a salir. Yo soy amante de toda la comida española, pero te puedo decir algunos platos preferidos: cochinillo en Venga, venga. Segovia, pero marisco se entiende en el norte, es decir, pulpo en Galicia, así que donde me invites tengo mi plato preferido y mis vinos preferidos que conozco bien, así que gratis no te va a salir, ¿eh? Bueno, pero un placer porque, vamos, ya te digo que es mi tema preferido. He estado 15 años dando vueltas por América sin parar y conozco bien. Desde América se ve muy bien España, como dices tú, esa España de 2 continentes, ¿no? Maravillosas ideas. Bueno, voy muy rápido con el resumen, amigo Marcelo. Hablas de conquista de América, no, liberación de América, ¿no? Liberación de esos pueblos donde existía el canibalismo, existían los sacrificios humanos, ¿no? Y decías que el 80% de la población estaba sometido a otros imperios, ¿no? Fundamentalmente el azteca y luego el inca. Y decías, si hubiera habido un referéndum y hubiera tenido que votar entre Cortés o Montezuma, pues claro, la inmensa mayoría hubiera pensado que Cortés era mejor, que al menos no venía a comer a nadie, ¿no? No era el paraíso, como dices tú. Y luego, claro, planteas una cosa de mucho sentido común. Dices, bueno, ¿y cómo pudo Cortés con 200 personas, con un puñado de personas, ¿verdad?, hacerse con un ejército de más de 200.000 hombres, ¿no? Como el azteca, y preparado para la guerra, claro, aliándose con los sometidos, que eran ese 80% que tú dices. Pones una serie de ejemplos de Colombia sobre los pueblos indígenas de allá y las prácticas terribles, que también hubo abusos españoles, ¿no? Evidentemente, pero diría, la enorme diferencia que yo veo es que ahora no serían, lo podríamos llamar, nunca fueron abusos de Estado, de Así Estado, es, abusos personales, no de Estado, así es, mientras así que en es. la América del Norte eran abusos de Estado. Esta es la enorme diferencia que tú has explicado bien. Pero bueno, no se trata de resumirme a mí mismo, sino resumirte a ti, que es lo interesante. Y entonces tú dices que estás en esto y dices estas cosas por la verdad, ¿no? Por la causa de la verdad, por decir la verdad. Oye, bastante impresionante que Madre Patria te costó 20 años de estudio, ¿eh? Y luego hablas de la leyenda negra y una teoría muy interesante, ¿no? Que primero dices que es injusta, y luego que lo peor es admitirla, ¿no? Es admitirla. Y esa, admitirla en España, eso es lo que no tiene nombre, es lo que es ridículo, es una cosa muy idiota, ¿no? Y además dices que eso es el origen de los nacionalismos periféricos, que es a lo que, en fin, nosotros, Consenso de Regeneración, Sociedad Civil Catalana y todo nuestro grupo, precisamente estamos precisamente para defender los valores constitucionales, ¿no?
y tú ligas una cosa con la otra. Luego estabas diciendo de ese mantra que hay en algunas universidades. Te ha faltado poner nombre y apellidos, pero todos hemos entendido de quién estabas hablando, ¿no? De destruir España desde la universidad, y alguna universidad concreta que tampoco has dicho, pero que la voy a decir yo porque la querías decir, que era la Complutense, y en donde incluso hay un partido político que habla de genocidio, que cometimos genocidio. Claro, eso es bastante estúpido, porque yo por la Quinta Avenida de Nueva York nunca me he encontrado un indio, pero oye, si hoy en el mundo hablan 580 millones de personas, hablan español, y más o menos 40 están en España, quedan otros 540 que no debimos matar. Alguien debió sobrevivir. En fin, esto es bastante estúpido. Y curiosamente, además, la leyenda negra, que en un momento determinado la ejercen los americanos de Estados Unidos, ahí es donde, como has explicado muy bien, se produjo el genocidio, además, genocidio de Estado, ¿no? Es un genocidio razonado, vamos a decir, razonado, ¿no? Bastante impresionante. Luego hemos hablado de qué supuso el otro, ¿no? Qué supuso América, qué supuso ver otros seres que se asimilaban, ¿no? Que son estos señores que no los teníamos en nuestra cosmovisión, ¿no? Y eso cambió el mundo. Has hablado de un giro copernicano, ¿no? Y luego cosas que menciona siempre: las 33 universidades, 40 ciudades, ¿no? Las ciudades en el interior, ¿no? Si vienes solo a por el oro y la plata, pues oye, sobre todo lo que hace son puertos para salir zumbando con el oro y la plata. Pones en valor Isabel la Católica, ¿no? Y en el que siempre, desde el primer momento, desde el primer viaje de Colón, ¿no? Que ya vino algún indio, son súbditos, ¿eh? Por lo tanto, no esclavizables, son ciudadanos, que llamaríamos hoy un pueblo bicontinental, ¿no? Qué cosa más bonita. Luego hemos hablado de Carlos V, su carácter caballeresco, ¿no? De defender la verdad y la justicia, ¿no? Un pueblo de caballeros que era España. Y la anécdota esa que, como has dicho, si no es cierta, bien trovato, hablo muchos idiomas, pero cuando hablo con Dios hablo en español. Defines muy bien lo que es lo que es Occidente, ¿no? Carlomagno, y ese paralelismo que estableces entre Carlomagno, ¿no? El Occidente basado en la cristiandad, ¿no? En la cristiandad, y Grecia y Roma, ¿no? Grecia y Roma, eso es esa Europa, y España ahí lo que hace es aportar la cristiandad americana, ¿eh? Y ese conjunto es lo que, bueno, hoy en día podemos hablar de Occidente, ¿no? Has hablado del ideal cristiano, de la justicia y la libertad. Ahí se produce la fragmentación con el protestantismo, que también explicas muy bien, y cómo la reforma y la ideología ya no es solo justicia y libertad. Libertad sí, pero bueno, la justicia ya veremos. Y esa reforma y esos países de la reforma van a América de una manera muy diferente, al entender que el indio era un ser que debía morir, puesto que era un ser que estaba en pecado, ¿eh? Un pecado original sin remedio, y por lo tanto, si debe morir y no está muerto, matémoslo, porque debe morir por principio, ¿no? En contra está la evangelización. Dice, no, puede estar herido, pero esto tiene remedio, ¿no? Hay redención. Y entonces esa religión, claro, se vende mejor en un pueblo que, como decías antes, el 80% está sometido, y entonces está sometido hacia el terror, el canibalismo, los sacrificios humanos, mientras otros hablan del amor de Dios. Y luego también, en cuanto a las ideas, ¿no? Hablan de el rey como representante de Dios, que tiene que cumplir con lo que dice el pueblo, porque si no el rey sobra, ¿no? Esto es algo revolucionario, que luego da origen a muchas otras cosas sobre el origen del poder, etcétera, en pensadores posteriores. Dices lo de las pirámides. Sí, sí, bueno, las pirámides muy bonitas, pues son instrumentos de culto y de sacrificios humanos. Eh, Vuelves a decir el tema de las ciudades en el interior. Luego, por tanto,
ciudades en el interior no tienen sentido si lo único que piensas es en el botín. Y ya voy terminando. Has hablado de Bartolomé de las Casas como el gran mentiroso, ¿no? Un mercenario, ¿eh? No bautiza, no celebra misa, no habla las lenguas de allá, y es el origen de la leyenda negra que se basan en eso los italianos, luego holandeses y sobre todo los ingleses. Y por fin te pregunto que cómo nos ves ahora en España. Y dices mal en este momento por el tema, y sobre todo en el tema tuyo, claro, el de entorno de la universidad, de la manipulación que tú llamas la hegemonía negrolegendaria, y bien porque existe esa reacción donde tú, Marcelo, querido Marcelo, eres un actor en ella y un acelerador del proceso hacia la normalidad, que yo como español te lo agradezco inmensamente, querido. Muchas gracias, estimado Joaquín. Muy bien, pues Marcelo, hemos estado hablando mucho tiempo. Este es el podcast más largo que he hecho. Hemos hecho 60 y pico, y este es el más largo, pero quizás también el más interesante, porque esto nos ayuda a hacer una España Bien. mejor. Marcelo, Quisiera, muchísimas gracias. quisiera Y ya, despedirme con sí, una sola cosa. Primero, agradeciéndote a ti esta conversación que hemos tenido. Y después diciendo que España debe ponerse de pie. España debe ponerse de pie, debe dejar de estar de rodillas porque no tiene nada por lo que pedir perdón. No porque España no haya pecado, porque pecar se pecó mucho, porque si uno ve el árbol, si el árbol nos deja ver el bosque, vamos a ver que los aspectos positivos son extremadamente más importantes que los negativos. Por lo tanto, España debe ponerse de pie, debe sentirse orgullosa de su historia, pero a su vez, la clase dirigente española, desde la corona, los nobles, los empresarios, los profesores que todavía tienen principios, deben de dejar de darle premios y apoyar el pensamiento negro legendario y decir, señores, esto ya ha sido suficiente. Deben comprometerse aquellos que mayor responsabilidad tienen con algo que no es baladí, porque defender, en este caso la verdad, es defender, se entiende, el destino de España, que corre riesgo de muerte. Entonces, mi agradecimiento hacia tu persona y mi pedido de que España se ponga de pie, porque no tiene nada por lo que pedir perdón. muy bien. Pues dicho está, queda dicho, y espero verte pronto por aquí, y espero que te quedes aquí, que es lo mejor que puedo pensar que puede pasar.